Mi nombre es Lauren, tengo 32 años, y durante años mi familia estuvo convencida de que yo era la gran decepción de la familia, la hija que había intentado construir su propio negocio y había fracasado. La hija que, según mi padre, simplemente no tenía lo necesario para triunfar. Y aquella noche, sentada en la misma mesa donde tantas veces me habían hecho sentir pequeña, pensé que sería otra cena familiar incómoda. No tenía idea de que antes de que terminara la noche iba a decirle a mi padre algo que cambiaría nuestra relación para siempre. Porque mientras él levantaba su copa de vino y hablaba de la diferencia entre la ambición y el potencial desperdiciado, todos sabían exactamente a quién se refería. A mí. Mi hermana Tiffany sonrió. Mi madre bajó la mirada. Y algunos familiares soltaron esas pequeñas risas que duelen mucho más que una carcajada. Yo no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque durante los últimos 3 años había aprendido algo que ellos todavía no sabían. Había aprendido a trabajar en silencio, a reconstruirme en silencio y, sobre todo, había aprendido a no contarle a mi familia todo lo que estaba haciendo. Entonces mi esposo, Owen, puso tranquilamente su mano sobre mi rodilla y se inclinó hacia mí. Lo que susurró en mi oído hizo que dejara de respirar durante un segundo. Lauren, creo que ya es hora de decírselo. Lo miré confundida. Él volvió a mirar hacia mi padre. Es hora de decirles que compramos su compañía. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿La compañía de mi padre? ¿La misma empresa de la que se había burlado diciendo que yo jamás sería capaz de dirigir? La misma empresa donde mi hermana Tiffany ocupaba un puesto que había presumido durante años frente a toda la familia. Yo miré a Owen, después miré a mi padre y finalmente dije, con toda la calma que pude reunir, «Papá, ¿recuerdas cuando dijiste que yo nunca entendería cómo funciona el mundo de los negocios?» Él sonrió con desprecio. Entonces dejé caer la frase que convirtió aquella cena en un silencio absoluto. «Bueno, creo que deberías saber que Dalton y Ross cambió de dueño la semana pasada». El vaso de mi padre golpeó la mesa. Tiffany dejó de sonreír. Mi madre levantó la mirada y nadie volvió a decir una palabra. Pero lo que ellos todavía no sabían era que aquella compra no era el verdadero golpe, porque al día siguiente, mi padre y Tiffany aparecerían en nuestra casa exigiendo explicaciones. Y cuando Owen les mostró los documentos legales, el rostro de Tiffany perdió todo su color. Pero incluso eso no sería el final. Porque horas después, en una sala de juntas rodeada de paredes de cristal, yo iba a sentarme frente a las personas que durante años habían creído que yo no valía nada. Y esta vez, ellos serían los que tendrían que escucharme. Sin embargo, lo que ocurrió en aquella reunión fue algo que ni siquiera yo esperaba. Hubo una decisión que sorprendió a todos. Una decisión que hizo que algunos empleados se pusieran de pie y aplaudieran. Y cuando Tiffany finalmente entendió que había perdido el control de la empresa, decidió hacer algo mucho más peligroso. Algo que casi destruyó todo lo que yo acababa de construir. Así que quédate hasta el final, porque esta no es simplemente una historia sobre una hija que demostró que su familia estaba equivocada. Es la historia de cómo una mujer que había pasado años buscando la aprobación de su padre, finalmente entendió que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Y créeme, cuando descubras quién terminó realmente perdiendo aquella noche, entenderás por qué algunas personas solo descubren el valor de alguien después de haberlo subestimado durante demasiado tiempo. Mi nombre es Lauren, tengo 32 años. Ahora dirijo mi propio negocio, y lo que estoy a punto de decirte es que la noche en que todo en mi familia cambió, comenzando en una mesa para cenar, terminando en una sala de juntas. Quédate hasta el final,
porque la forma en que termina esta exitosa historia de hijas no es lo que nadie en esa mesa esperaba. Me senté al otro lado de la mesa, con la mano de mi esposo Owen descansando tranquilamente sobre mi rodilla. No era ruidoso, no era llamativo, pero el hombre tenía una calma sobre él que la mayoría de la gente en esa habitación aún no había descubierto. Mi padre, por otro lado, apenas comenzaba. Agitando su costoso vino, me miró directamente y dijo: el mundo necesitaba saber la diferencia entre ambición y potencial desperdiciado. Todos sabían a quién se refería. Mi negocio de diseño había fracasado 3 años antes, y a sus ojos yo había sido la decepción familiar desde entonces. Tiffany se inclinó a continuación. Las perlas captaron la luz y preguntó frente a todos si todavía estaba trabajando independientemente. Algunas personas se rieron en voz baja. Mi padre brindó por ella de nuevo. Mi madre me miró durante medio segundo y luego desvió la mirada como siempre hacía. Fue entonces cuando Owen se inclinó y susurró algo para lo que yo no estaba preparada. Es hora de decirles que compramos su compañía. Me quedé paralizado por un segundo. Luego miré a mi padre y le dije: tranquilo como todo. Lo curioso de Dalton y Ross es que cambió de dueño la semana pasada. Toda la mesa quedó en silencio. El vaso de mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que el vino casi se derrama por el borde. ¿Tú qué?, él dijo, y por primera vez en mi vida no me sentí pequeña en esa habitación. Me sentí estable. Apenas dormí esa noche. Por la mañana, mi teléfono zumbaba sin parar. Llamadas perdidas de mi padre, mensajes de Tiffany. Owen simplemente bebió su café y dijo: vendrán. El orgullo nunca permite que personas así se queden calladas. Él tenía razón. 20 minutos después, la camioneta de mi padre estaba en nuestro camino de entrada. Tiffany, justo detrás de él. Vino con la cara roja, agitando una pila de papeles, acusándome de humillarlo a propósito. Tiffany insistió en que no había forma de que realmente fuéramos dueños de la compañía. La junta se lo habría dicho. Entonces Owen simplemente dijo: revisa tu correo electrónico. Ella lo hizo, y el color simplemente se le escapó de la cara. Fue real. Cada acción, cada activo transferido legalmente. Mi padre se volvió contra mí a continuación, furioso porque había planeado esto a sus espaldas. Y aquí está la cosa. Ni siquiera levanté la voz, solo se lo recordé. Él fue quien se rió cuando mi primer negocio fracasó. Él fue quien me dijo que nunca entendería los negocios. Entonces, aprendí en silencio en mis propios términos. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros?, él preguntó. No, se lo dije. Me hace libre. Pero el verdadero momento llegó al día siguiente en la reunión real de la junta. Imagina esto: paredes de cristal, el horizonte de la ciudad, mi padre y Tiffany sentados a la cabecera de una mesa que técnicamente ya no era suya. Owen y yo entramos juntos y simplemente dijimos: a partir del viernes pasado, somos los accionistas mayoritarios. Tiffany trató de luchar contra eso, diciéndole a la junta que no podían simplemente entrar y actuar como si fueran dueños del lugar. La respuesta de Owen: no actuamos como si fuéramos dueños. De hecho, lo hacemos. Aquí es donde se puso realmente incómodo para ellos. El director financiero de la compañía se puso de pie y confirmó frente a todos que las ganancias habían caído durante 3 trimestres consecutivos bajo la supervisión de Tiffany. Ella se puso pálida. Mi padre exigió saber si iba a despedirlos a los dos, y dije algo que sorprendió incluso a Owen. No, yo no soy tú. Dejé que se quedaran durante 6 meses. No exactamente por amabilidad, sino para que finalmente entendieran lo que se siente estar del otro lado de la arrogancia. Pensarías que ese era el final. No fue porque Tiffany no terminara, ni siquiera cerca. Y lo que hizo a continuación casi me cuesta todo lo que acabo de construir. La reunión de la junta terminó con algo que nunca esperé. Aplausos. Verdadero aplauso. Vacilante al principio, luego más fuerte. Como si todos en esa habitación hubieran estado esperando durante años que alguien finalmente hiciera las cosas de manera diferente. Anunciamos salarios justos, mejor gestión, responsabilidad real. Los titulares comenzaron a llamarla la reforma que Dalton y Ross necesitaban. Los inversores regresaron. De hecho, los empleados volvieron a sonreír en los pasillos. Pero el éxito no hace desaparecer los celos, solo lo hace más fuerte. Unas noches después, sonó mi teléfono.
Fue Tiffany. ¿De verdad crees que te aman? Ella dijo. La junta, el personal, los medios, te caerás como antes. Le dije con calma que no había perdido su puesto por mi culpa. Ella lo perdió mucho antes de que yo volviera a entrar en esa empresa. Ella colgó. Debería haber sabido que no era lo último. A la mañana siguiente, mi asistente irrumpió en mi oficina, pálida. Un video se estaba volviendo viral. Un clip de noticias falsas que afirmaba que toda nuestra compra era ilegal, que había cometido fraude. Fue editado, cronometrado y publicado utilizando los viejos contactos de Tiffany con los medios de comunicación de sus días como vicepresidenta. Por un segundo, se me cayó el estómago. Pero en lugar de entrar en pánico, hice lo único que ella no esperaba. Llamé a una conferencia de prensa de emergencia esa misma tarde. Me paré frente a todas las cámaras en esa habitación y expuse la verdad. Cada documento, cada acuerdo firmado, incluso un clip grabado del propio expresidente diciendo que fue mi integridad lo que lo convenció de vender en primer lugar. Y allí, detrás de la multitud, medio escondida detrás de unas gafas de sol, estaba Tiffany. Ella se escapó antes de que las cámaras pudieran captar su rostro. Esa noche, sentado en nuestro balcón, Owen me entregó una cajita. No joyas. La llave de un nuevo edificio, mi propia empresa bajo mi propio nombre, finalmente de pie por sí sola en lugar de a la sombra de nadie. Y unas semanas después recibí una carta de mi madre. Finalmente había dejado a mi padre después de verme encontrar el coraje para dejar de necesitar su aprobación. Tiffany terminó en una firma más pequeña, un poco humilde. Mi padre se retiró a una casa en el lago solo con todas las cosas que solía pensar que importaban más que la familia. Mirando hacia atrás, solía pensar que ganar significaba demostrar que estaban equivocados. Resulta que solo significaba aprender a dejar de necesitar que tuvieran razón sobre mí. Si esta historia te parece diferente, si alguna vez has sido la descartada en la mesa de tu propia familia, deja un comentario y dime quién es tu Tiffany. Y si quieres más historias como esta, haz clic en suscribirte porque créeme, esta no es la última familia que subestimó a la persona equivocada.